Vamos a orar. Vamos a ponernos en oración, vamos a ponernos en manos de Dios. Así que mi Dios, grande y poderoso eres nuestro Dios, creador de todo. Así que hoy, Padre, que tenemos la fortuna de poder estudiar tu palabra y de que tú mismo nos hables de manera directa a cada uno de nosotros, de manera personal. Eres un Dios tan maravilloso porque te encargas de cada uno de nosotros de manera personal. Así que, Padre, yo te pido que hoy la palabra que nos vas a dar sea una palabra que nos llene de ese alimento que nos da esa vida eterna, de esa palabra que nos lleva a cambiar y a ser transformados, porque nosotros solos no podemos ser transformados, solo a través de ti es que viene la gran transformación. Así que, Padre, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, abre nuestra mente para lo que hoy nos digas directamente sea de bendición para nosotros y para cada uno de nuestra familia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Pues excelente que ya, que está listo. Entonces, bueno, el día de hoy, como siempre, les pido que tengan una libreta o algo para que estemos cada uno de nosotros estudiando la palabra y que hoy, si cada uno de ustedes ahorita en este momento tienen una situación en la cual Dios, quieren ustedes que Dios muestre algo, ahorita así con toda claridad, pónganlo en su corazón y díganle, Dios, a través de esta palabra, muéstrame sobre esta situación, muéstrame sobre esta decisión, muéstrame sobre qué necesito hacer para estar mejor. O sea, Dios sabe lo que cada uno de nosotros estamos buscando. Y en ese entendimiento, si nosotros lo ofrecemos a Él y le decimos directamente a Él, háblanos, entonces sé que Él nos va a hablar. Entonces pónganme todos un número uno, si ya tienen claro de qué quieren que Dios hoy les hable o qué quieren que Dios hoy les responda, porque es ahí donde va a revelar a cada uno de nosotros el entendimiento. Así que aquí yo los voy viendo, súper Andrea. Acuérdense que esto es un estudio donde alabamos, donde también hacemos conciencia y donde estamos en un trabajo personal a través de la palabra. ¿Sí? No solo es me aprendo la Biblia y así no es, voy a meditar en qué cosas necesito cambiar en mi vida. ¿Sale? Entonces, excelente, Cecilia. Excelente cada uno de los que están aquí. Y pues, ya que hacemos ese examen de conciencia, vamos a arrancar con la palabra del día de hoy. Y si recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando de la palabra que tenía que ver el mensaje del miedo. Se hablaba de que muchas veces tenemos situaciones que nos pueden frenar, sobre todo con el temor. De hecho, el temor es una de las cosas que el enemigo, o sea, la parte contraria a Dios usa para frenarnos y podernos tener tal vez atrapados en un área y no poder decidir avanzar. Porque a veces, como dice una frase, el miedo nos paraliza. Entonces vimos cómo Dios en su infinito amor nos lleva y nos dice, y recuerdan este versículo que decía que Él es nuestro ayudador y de que a través de que Él es nuestro ayudador, Él también nos da las revelaciones que necesitamos hacer. Y la semana pasada, si lo recuerdan, también estuvimos hablando de en quienes todavía nosotros no teníamos ese amor suficiente, en quienes teníamos que trabajar esa amabilidad, ese amor por el otro, y hasta en quienes teníamos que también hacer perdón, o sea, teníamos que realizar ese perdón, y hoy simplemente les recuerdo eso. Si hoy aún esa persona con la cual tú estás aprendiendo a ser hospitalario, tú estás aprendiendo a ser amoroso, tú estás aprendiendo a hacer algo diferente que tal vez antes no lo hacías, entonces, aquí el mensaje es continúa. El mensaje es, si no lo has hecho, avanza, porque eso es lo que quiere Dios que haga. Y la otra es, en nuestro corazón, si todavía hubiera algún rencor, alguna herida, algo, también entrégasela al Señor y dile, Señor, ayúdame a poder liberar esto de mí, porque no vamos a poder nosotros, pero Él sí. Entonces es ahí donde tenemos que estar conscientes, atentos a nuestra mente de qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos sintiendo. Y eso es lo primero que vamos a recordar hoy. Y pues bueno, les voy a decir, esta es la primera vez en todo este tiempo, no sé, creo que ya tenemos casi, vamos a hacer para 2 años estudiando la palabra aquí en este espacio. Y la verdad es que creo que no habíamos tocado el libro de Apocalipsis.
El libro de Apocalipsis, por su nombre, es un libro como muy polémico, es un libro que dices, pues que a veces hay gente, yo al menos escuchaba las primeras veces que iba a estudiar Apocalipsis, era, no, no lo quiero leer porque esto habla del fin del mundo y cosas que qué va a pasar, o sea, se va a destruir, o sea. Pero hoy nos vamos a dar cuenta que a un Apocalipsis, visto desde una parte práctica y desde una parte donde podemos llevarlo a nuestro día a día, Dios nos va a dar a través de este estudio que hoy es Apocalipsis 2 una revelación a cada uno de los que estamos aquí. Así que, pues bueno, les voy a pedir que tomen una respiración para estar aquí presentes porque esta es una palabra muy, muy de valor y mucho que nos va a llenar el alma. Así que respiremos. Vamos a ponernos en la presencia de Dios para que Él, esta palabra, no sea yo ni seas tú interpretando las cosas, sino que sea Dios poniendo eso en tu mente, poniendo eso en mi mente y en la mente de cada uno de nosotros y en nuestro corazón. Así que vamos a empezar. Apocalipsis 2. En Apocalipsis, les voy a dar un poquito de contexto para los que no sepan de Apocalipsis. Apocalipsis es el último libro escrito en la Biblia que escribe el apóstol Juan cuando estaba encarcelado en los últimos, lo mandaron a una isla donde estaba con los prisioneros. Y en esa isla, aun que sentía que ya eran sus últimos momentos, se le fue revelado lo que iba a suceder. Fueron estas revelaciones. Entonces él empezó a escribir, escribir, escribir todas estas revelaciones que Dios le daba y a través de eso se escribe este libro de Apocalipsis. Pero más allá de que sea el libro del fin y del fin de los tiempos y de la venida de Jesús, vamos a ver que aquí hay un mensaje muy importante que tal vez, bueno, se dice que estamos en los últimos tiempos. Se dice que la venida de Jesús está inminente. Entonces hay gente que lo cree, hay gente que no lo cree, pero definitivamente yo veo que Jesús cada día está más cerca de nosotros y que realmente quiere aparecer en cada una de nuestras vidas. Y pues vamos precisamente entonces a estudiarlo. Y este es el mensaje que él en la revelación ve sobre este es un mensaje que le da a las 7 iglesias de las cuales se construye el reino de Dios. Y entonces vamos a empezar con este que dice, mensaje a la iglesia de Efeso. Y dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Efeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Esta parte a veces es un poco complejo. La verdad es que yo aquí les recomiendo que no intenten como encontrar un significado de esto, porque realmente es muy complejo. Pero ahorita lo que sí, aquí vamos a ver las revelaciones que nos está dando Dios a partir de aquí. Y dice, escuchen, porque tal vez aquí es donde les esté hablando a cada uno de ustedes. Dice, yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dijeron ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son mentirosos. Pero dice después, has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Y vean, este tal vez está describiendo un tipo de persona que hace las cosas bien, que se esmera, que trabaja, que dice yo no tolero el mal y yo me considero una persona buena. Pero vamos a darnos cuenta que en el reino de Dios, ser una persona buena no basta, sino que hay algo más que Dios nos lleva. Y vean aquí viene esto que dice el versículo 4. Pero tengo una queja contra ti. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí? Sí, está muy bien que no quieras hacer lo malo. Sí, está muy bien que te esmeres, que seas perseverante, que crezcas en tu profesión, que crezcas en muchas cosas. Pero nos dice hoy Dios, pero tengo una queja contra ti, que te has perdido del primer amor, te has perdido de amarme a mí. Pero aquí viene otra revelación muy grande y nos vuelve a reafirmar lo que vimos la semana pasada. Dice,
no amas al prójimo. ¿Sí? Dice, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes, como al principio. Entonces, de hecho, en otras partes de la palabra nos dice que el que amemos a nuestros hermanos es amar a Dios. Y por eso las enseñanzas de Jesús y todo esto que viene a través de su palabra no es una palabra común. En el mundo van a decir locos, o sea, ¿cómo tú vas a amar a tu enemigo? ¿Cómo es que tú le vas a extender la mano a quien te destruyó tu familia, a quien vino y te robó, a quien vino y te hizo no sé cuánta cosa? Pero en el amor de Cristo es algo que sobrepasa nuestro entendimiento. Por eso es tan increíble, pero muy pocos Dios nos permitimos, porque Dios lo quiere hacer con todos, pero muy pocos nos permitimos poder escuchar su palabra, meditarla y llevarla a la acción. Y como dice, sí, el oír, en el oír está. Entonces, vean, aunque nosotros, y aquí viene también para, esta palabra es también para los que tal vez podamos decir, no, yo estoy en la palabra de Dios, yo iba a la iglesia, yo esto, pero al final, o sea, lo que nos dice aquí muy fuertemente es que lo amemos y cómo se va a denotar el amor hacia Dios, amar al prójimo. Y les voy a decir, en mí venía un poco ya, hace poco, hace unos días, esta palabra la compartí con mi esposa. Y de pronto era como si Dios nos dijera a nosotros dos como esposos, oigan, no se olviden de cuando empezó su relación y de cómo era su primer amor. Porque tal vez al primer momento del primer amor era todo maravilloso, todos nos cuidábamos, todo nos decíamos palabras bonitas y lo que fuera. Pero cuando ya vienen las situaciones y de pronto vienen las heridas del pasado, ahí es donde inconsciente a veces nos lastimamos y nos podemos estar lastimando con la palabra, o sea, al decirnos cosas unos a otros. Entonces aquí hoy Dios nos recuerda esto, que de nada nos sirve ser las personas más trabajadoras, pacientes, que queremos ser buenos, que tratamos las cosas con verdad. Pero si no se muestra a través de nuestro primer amor que es en Dios y eso se refleje en el segundo mandamiento que es amar a tu prójimo como a ti mismo, entonces desde ahí estamos fuera. También este fin de semana me tocó compartirle palabra a un señor y me decía, es que ¿por qué me va tan mal? O sea, me decía, ¿por qué me va tan mal? Y me decía esto, si yo no le hago daño a nadie, si yo trabajo fuertemente, si yo hago todo esto, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Y qué creen? Que se olvidó de Dios. Y de hecho él me dijo, "Oh, es que hoy mi principal prioridad es mi hija. Yo, así casi, si me lo dijo, no sé literalmente, pero me dijo, yo doy la vida por mi hija. Es lo más importante que tengo, porque, y le digo, tal vez, o muy seguro, esa es la razón por la cual no sales de ese pozo, porque te has olvidado de Dios. Y aunque dices, sí, yo le pido a Dios, sí, yo oro a Dios, pero no era capaz, humanamente, de darse una hora para poder escuchar la palabra de Dios. Y esto no se trata de cumplir, acuérdense, esto no es religiosidad, esto no se trata de, sí, tengo que cumplir ir a la iglesia ciertos días y tengo que cumplir porque así son los mandamientos, sino lo que quiero aquí es inspirarnos a cada uno de nosotros a buscar a Dios con todo nuestro corazón, sin importar si tenemos que cumplir o no cumplir, sino literalmente como si no tuviéramos más nada que comer y que comer esta palabra es lo que nos mantiene vivos. O sea, esa es la parte de inspirarlos a que cada uno de ustedes lo busque a Cristo y que busque sus enseñanzas, porque aquí son claras. Nos está diciendo, ¿de qué te sirve ser tan bueno si no estás conmigo? Y si no se refleja en el amor que le tienes a los demás. En otras partes de la palabra dice que qué fácil es amar al que amas. O sea, qué fácil es amar a los que te caen bien. Pero a ver, el reto está en amar a los que no te simpatizan, a los que te han dañado. Y esto no significa que van a ser tus mejores amigos, ni que, imagínense, porque tal vez se puede malinterpretar de que dice, es que si mi expareja me engañó y me destruyó, ¿cómo voy a decir que la amo? O sea, no se trata del amor de pareja, es lo que quiero que vean. Se trata del amor como un hermano.
Se trata del amor como otra creación de Dios, ¿sí? Porque a veces en ese pensamiento nos salimos de ahí y decimos, no, claro, yo no voy a volver a amar a esa persona. ¿Por qué? Si le entregué todo mi corazón y me destruyó. Pero eso es en el entendimiento limitado. Pero en Dios nos hace verlos como hermanos. Y que a pesar de que te haya hecho lo que sea, nuestra labor como hijos de Dios es perdonar y es hacer misericordia. ¿Sí? ¿Qué es misericordia? Dar amor al otro sin condiciones. Estrechar la mano al otro en lo que requiere, hasta donde puedas. Entonces, pues ahí viene la primera parte. Si alguno en esta primera parte siente que necesita trabajar algo con alguien del pasado o lo que fuera, escríbanlo. O sea, pongan, ok, yo identifico que sí es cierto, o sea, no se ha reflejado mi amor en esta persona. Todavía me está costando el poder extender este amor a esta persona. Porque miren, lo que he visto es que el alma se va atrapando cada vez que nosotros seguimos teniendo rencor, ira, menosprecio o cualquier sentimiento que tal vez alguno de ustedes podría pensar, es que no está bien que piense esto, no está bien que sienta esto, pero de pronto se van a cuestionar o nos vamos a cuestionar, ¿cómo cambio esa forma de sentir? Porque sé que, y de hecho, esto lo podemos ver a nivel científico. Todas las emociones negativas, la ira, el rencor, el odio, el enojo, todas estas generan muchos neurotransmisores y entre ellos generan también mucho cortisol. Y eso empieza a desencadenar muchas cosas. Entonces, dentro de esto es, miren, no tiene sentido, de verdad, no tiene sentido por ningún lado que le vean guardar rencor. Y yo sé que lo saben, pero aquí es donde tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para poder realmente sacar eso de nuestra alma. No hay otra forma, no hay técnicas, no hay nada. Lo único que hay es una relación con el Dios poderoso que puede transformar eso en nuestra alma. ¿Sale? Entonces, es por ahí. Y esto por eso se trata de que en estas sesiones hagamos exámenes de conciencia, de a ver hacia dónde tenemos que ir, qué tenemos que cambiar, ¿sale? Entonces, ese es el primer mensaje que le da a la iglesia de Efeso, ¿sí? Y dice Claudia, aún me sigue costando mucho rencor hacia el papá de mis hijos porque hubo mucho, yo lo sé, Claudia, pero solo, miren, no interpreten el pasado, solo permítanse que Dios la sane o nos sane, ¿sí? O sea, porque no, o sea, si siempre buscamos es que justifica, y les voy a decir, sí justifica obviamente el hecho de hacerlo, pero miren, y también quiero darles esta parte de contexto para que también no se malentienda, que eso, que nosotros amemos a otra persona, no significa que tenemos que estar cerca. Sí, porque tal vez esa persona, imagínate ahorita en tu caso, si es una persona violenta y es una persona que ahorita Dios todavía no llega a ella, pero es físicamente, tal vez tienes que poner un espacio, pero en tus oraciones, en el amor de Dios, y aquí te voy a decir algo en tu caso, como es el padre de tus hijos. Entonces, poniéndote en los zapatos de tus hijos, es que es su papá. Entonces yo voy a orar por él, aunque no tenga sentido aparentemente, pero tiene sentido porque es alguien que Dios creó y que es el que gracias a él, pero bueno, principalmente gracias a Dios, pero Dios puso a él para que vinieran estos hijos. Y créanme, esta historia que ahorita estaba compartiendo nuestra compañera es una historia que nos ha pasado eso a una gran parte, ¿sí? Entonces, si Dios por ahí nos está trabajando, simplemente díganle a Dios, libérame de eso, libérame menos de todo eso, porque son ataduras, son como unas cárceles. Entonces, y vean, sí, sé que en el pasado vienen muchas cosas, pero ahí es donde Dios trabaja, ¿sale? Entonces dice, versículo 5: mira hasta dónde has caído. O sea, te dice, a ver, ¿por qué te olvidaste de mí? Y que te des cuenta que si te olvidaste de mí, por eso caíste tanto. Tal vez alguno de nosotros que estamos hoy aquí ya salimos de ese hoyo, pero miren, nos hace conscientes de que por estas razones caímos. Entonces nosotros tenemos que hacer conciencia muy fuerte para no volver a caer, porque nadie está exento. Si hoy en día estamos mucho mejor,
Pero si nosotros nos descuidamos de este alimento, es como aquel que deja de comer verduras y frutas y alimentos buenos y empieza a comer pura comida procesada. Créanme, sus niveles de colesterol, triglicéridos y todo se van al tope y vuelves a estar enfermo. O sea, esto es a través de lo tema espiritual. Por eso no podemos dejar de comer la palabra de Dios, porque Dios nos hace crecer y nos hace estar en el camino. Cuando nosotros decimos, ay, no, después, es que ahorita no tengo tiempo, es que ahorita tengo más prioridades, no lo decimos directamente que tenemos otras prioridades, pero en nuestras acciones es donde Dios se da cuenta que no es nuestra prioridad. Entonces, por eso, créanme, Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Y y vamos a ver qué nos dice aquí en el versículo 5 otra vez. Dice, mira hasta dónde has caído. Pero dice, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Dice, si no te arrepientes, o sea, habla de un arrepentimiento. Dice, si no te arrepientes, aquí es fuerte. Esto también es importante saber que Dios, es que es ahí donde a veces no entendemos la palabra de Dios, porque de pronto queremos que Dios siempre nos hable con amor. Queremos que Dios siempre sea, no, Ana María, es que sí, yo te perdono, yo tengo misericordia sobre ti, yo soy el que todo lo puede, yo soy el que siempre te va a ayudar. Pero acuérdense, la otra característica de Dios es que nos forma, que nos reprende, que nos va a decir cosas incómodas, porque Él quiere que crezcamos. Y ahí les puedo decir, esa segunda parte es la que a la mayoría de la gente no le gusta y entonces es donde deciden mejor creer en el Dios que ellos se inventan. Con las características de decir, a ver, de Jesús yo tomo, pues que es el Todopoderoso, que hace milagros. De Jesús tomo la misericordia y hago mi santa voluntad. Lo demás, eso no me checa. Aquí les voy a decir algo. Aquí la parte de, tomo lo que me sirve y de ahí lo demás desecho. Aquí les voy a decir que en la palabra de Dios, aquí eso no aplica. Aquí la palabra de Dios es la palabra de Dios. No la podemos cuestionar. Si no la entendemos, necesitamos pedirle a Dios sabiduría para poderla entender. Y es un proceso, porque aquí no es de, pues eso que escribió el apóstol Juan, pues yo creo que no estaba mal. Yo creo que él no debió de haber pensado así. O sea, cuidado, hermanos, en que caigamos en esas cosas y que tengamos, siempre pidamos al Espíritu Santo cada vez que nosotros no entendamos o le pedimos a alguien revelación para poder entender la palabra de Dios. Porque para mí es muy clara. O díganme si no. O sea, ahorita que estamos hablando de solo ser bueno, pero solo ser bueno no es suficiente, porque espiritualmente muchos deciden que son buenos, pero en las acciones, y a veces viene todo esto, a ver, bueno con respecto a qué, con respecto a qué marco de referencia. Porque yo podría decir que soy bueno con mis hijos y otra persona observarme y decir, él es pésimo con sus hijos. Y otra persona observarme y decir, wow, él es increíble con sus hijos. Pero con respecto a qué nos estamos midiendo. Entonces, ¿contra qué nos medimos? Contra la palabra de Dios. Porque si no, nos vamos a perder. Vamos a caer en las trampas donde vamos a querer nosotros ser la verdad. Y ese es el gran problema del ser humano, que quiere ser la verdad. Pero existe una verdad. Y por eso es que cada uno de los que estamos aquí pongamos en la verdad de la palabra de Dios lo que salga, los hechos. Por eso, para mí es muy fuerte y ahorita se los voy a volver a recordar porque esto sé que Dios lo pone en mi corazón una y otra vez. Y bien otra vez. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, si hermanos, si todavía no hay ese fruto, significa que hay una puerta oculta, que hay ataduras, que hay cosas que se necesitan romper para que entonces el fruto cambie. No hay otra. Necesitamos ser transformados. Pero yo los felicito por estar en este trabajo personal de estudiar la palabra de Dios y de enfrentarse a lo que no es fácil y enfrentarse también a ser corregidos por Dios. Porque esa es la parte más fuerte, el recibir la corrección de Dios directamente y decirte, hey, no es así. Entonces, nos habla en el momento que nosotros lo identificamos, siempre es arrepentimiento. O sea, y el arrepentirnos puede ser al principio solo de palabra. O sea, alguno dice, pues la verdad no siento arrepentimiento, pero aunque no lo sientas, empieza con palabra. Y a través de las palabras va a llegar un momento donde lo vas a sentir.
pero al menos tener la decisión de decir, me arrepiento, o de decirle a alguien, perdóname. De verdad, hay gente que le cuesta demasiado poder sacar de su palabra y decirle, ¿sabes qué? Discúlpame. Yo conozco familias que se han mantenido en pleito y sin hablarse, porque ninguna de las dos personas tuvo la capacidad de decir, ¿sabes qué? Perdóname, discúlpame, me equivoqué. Dije algo que no era correcto que dijera en ese momento. ¿Y saben por qué otra cosa? Hay dos factores por los cuales a veces no hacemos eso. Bueno, hay muchos, pero dos. Uno es principalmente porque tenemos orgullo. Tenemos orgullo y decimos, si él lo hizo más que ¿yo por qué? ¿Yo por qué le voy a ir a pedir perdón primero? Si él fue el que empezó, si él fue o ella fue la que empezó, y ahí nos quedamos. Y la otra es porque a veces nos falta valentía. Porque tal vez tenemos miedo de que hacer eso te va a hacer vulnerable y te va a hacer sentir tonto o tonta. Pero recuerden, el que perdona gana más que cualquier cosa que pueda hacerse. ¿Sale? Entonces, sé que ahorita Dios está dándonos cosas que ya nos había hablado antes, pero ahorita nos está hablando de cosas importantes en las cuales cada uno de nosotros sabemos que tenemos que arrepentirnos. Entonces, vamos al versículo 6. Dice, pero tienes esto a tu favor. O sea, dice, bueno, dentro de todo, no hay cosas tan malas. Dice, ahí sí me están escuchando los demás. Dice Ana María que no me escuchaba, pero los demás ahí, nada más pónganme sí, sí. Si no es tu internet, Ana María. A ver. Dice Raúl que sí. Ok. Entonces dice, pero tienes algo a tu favor, que no odias, que odias las obras malvadas de los nicolaitas, al igual que yo. Y aquí no es literalmente que nosotros odiemos lo malo, se trata de que estemos lejos de ahí, que no sea algo que queramos nosotros en nuestra vida. Y dice después la palabra, y seguramente muchos la han escuchado esto, que lo dice muchas veces, la palabra dice, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a todas las iglesias. A todos los que salgan vencedores, les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Esa es una promesa. O sea que nos dice, si ustedes logran reflejar el amor a Dios y el amor al prójimo, que este es como el principal mensaje de esto, y te arrepientes cada vez de lo que no has hecho y estás en ese trabajo personal, el Espíritu de Dios se va a derramar sobre cada uno de nosotros. ¿Sale? Entonces vamos al siguiente mensaje sobre otra iglesia. Y me voy a ir directamente al versículo 9. Vamos a ver hoy hasta dónde el Espíritu de Dios nos permite avanzar y que nos refleje. Dice, escuchen, dice, yo sé de tu sufrimiento y de tu pobreza. O sea, dice, sé que estás sufriendo y sé que la estás pasando mal, tal vez con el dinero o con cualquier otra cosa. Eso te dice hoy el Señor. Él sabe, pero te afirma y te dice, pero tú eres rico. O sea, ¿qué te está diciendo? Que no eres pobre, que tal vez lo que tú te estás creyendo de pobreza es una mentira. Dice, pero tú eres rico. Dice, conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque son de una sinagoga que pertenece a Satanás. Entonces, lo que quiere decir de esto es que lo que quiere decir de esto es que puede haber muchos que te estén juzgando y que te estén criticando y que te estén diciendo, Laura, Andrea, Claudia, pero ve, no tienes nada de dinero. Ve que andas ahí, estás ahí batallándola, estás ahí en eso. Pero recuerden, si de ellos no salen palabras de Dios, de amor y de esperanza, significa que Dios no está con ellos. Y por eso aquí lo dice muy fuerte la palabra, pertenecen a Satanás. Y ya lo hemos hablado otras veces, que no es como que literalmente
pertenecemos a Dios todo el tiempo y pertenecemos a Satanás por momentos. Cuando nosotros nos conectamos con la ira, con el enojo, con todo eso, en ese momento Satanás entra en nosotros. Por eso la famosa frase que dicen, seguramente de todos los que aquí están en México se acordan de esta frase que dice, ya se le metió el chamuco. A ver si seguramente se acuerdan de esa frase muy conocida aquí en México que decimos, ya se le metió el chamuco. ¿Y qué creen? Aunque son frases coloquiales, son verdades, porque literalmente ese espíritu lo posee. Entonces nosotros tenemos que estar atentos de que quien sea que nos venga a decir lo que sea, y hoy que está diciendo Dios del sufrimiento y de la pobreza, porque puede ser, y aquí también me viene Dios en esto, que puede ser en la batalla en tu propia mente. Que el que te está diciendo siempre que te está faltando el dinero, de que no vas a salir, de que lo que fuera, es esa vocecita interna que es Satanás hablándote a tu mente y te puede estar diciendo, ve, no tienes de otra, ya llevas años así y no vas a salir de esta. Entonces recuerden que detrás de eso está Satanás y que ahí como hijos de Dios tenemos que pelearla, pero te está diciendo Dios hoy, pero si tú eres rico, ¿por qué le crees? Cada quien sabe a quién le está llegando la palabra, dice. Y después dice el versículo 10 y nos vuelve a repetir como nos hizo repetir, como nos recordó la semana pasada. Dice, no tengas miedo. O sea, la semana pasada nos dijo que Él es nuestro ayudador, pero hoy nos está diciendo y reafirmando, no tengas miedo de lo que podría sufrir, porque dice, de lo que estás a punto de sufrir. Nos habla que también hay momentos donde el diablo, y aquí dice, el diablo meterá a algunos de ustedes a la cárcel para ponerlos a prueba. Escuchen eso que está diciendo la palabra. Dice, el diablo meterá a algunos de ustedes a la cárcel, pero miren, no significa literalmente que nos van a meter a la cárcel, sino significa que nos puede meter en una cárcel mental. Esas cárceles mentales son donde nosotros creemos que ya no podemos salir de ahí. Y el enemigo te aflige y te aflige diciéndote, no te vas a sanar, no vas a tener este dinero, no vas a salir de ahí y te mete en esa cárcel. Porque esas cárceles, las cárceles de hoy, no literalmente son dos barros de acero. Las cárceles de hoy es estar ensimismado en ese pensamiento, en esa forma de ver las cosas y que crees que no hay una solución. Son cárceles espirituales. Entonces, ahí es donde dice, Dios te está poniendo a prueba. Pero ponernos a prueba no es para ver si somos, pues a ver si cumplimos la palabra de Dios. Lo que quiero que vean es que las pruebas, y lo hemos visto también en otras palabras, es en las pruebas donde nosotros como hijo de Dios podemos tener la oportunidad de crecer más. Y les vuelvo a repetir esto que ya lo he dicho algunas veces, otras veces. Imagínate Ana María, Andrea, Ale, las que alcanzo a ver ahorita, Laura. Si ahorita ustedes tuvieran todo perfecto, un matrimonio excelente, mucho dinero, una salud extraordinaria, y que de pronto tal vez si fueran a la iglesia los domingos porque les toca ir, yo les aseguro que ustedes no estarían buscando a Dios tanto como tal vez hoy lo estarían haciendo. Porque cuando entramos en comodidad, ¿cuántas personas no conocemos así? ¿Saben cuándo eso cambia? Cuando la persona ha pasado una prueba, y ha pasado una prueba que realmente llegó a una conciencia y se dio cuenta que su vida solo depende de Dios. Que aunque tengamos todo el dinero del mundo, que aunque todo esté perfecto, si no tienes a Dios, no tienes nada. Hasta ese momento es cuando nosotros podemos realmente ser trabajados por Dios, porque si no, ¿saben qué pasa? Y ahí es, ustedes tal vez lo han visto en otras personas, que si alguien hoy está pidiendo salud, que si alguien hoy está pidiendo dinero y de pronto llega esa salud y llega ese dinero, pero la persona no ha transformado su alma, ¿qué creen que pasa? Vuelve al mismo lugar donde estaba. Dice la palabra de una manera fuerte, dice, los cerdos vuelven otra vez a su comida
que es la que está en el piso. Y a veces es dura la palabra de Dios, pero démonos cuenta que a veces la palabra de Dios tenía que ser dura, porque a veces somos tan necios que no escuchamos. Y mismo Jesús, de hecho, ayer le convertí a mi mamá que le decía, Jesús, ¿cuántas veces en la palabra de Dios nos le dijo al pueblo, le dijo a las personas, hipócritas? No sé si te dan en las lecturas que dice, hipócritas, víboras. Y nosotros vamos a decir, ¿cómo? Si es Jesús, si Jesús solo me va a decir palabras de amor. Pero también Jesús reprende por amor. Dice la palabra que al que corrige ama. Y es para que, hijos, despierten. Les tengo que hablar así para que despierten. Entonces, no despreciemos las correcciones que Dios nos hace. ¿Sale? Entonces, aquí dice, el diablo meterá a algunos de ustedes a la cárcel para ponernos a prueba y sufrirán por 10 días. Aquí está diciendo un número. La verdad es que yo aún no tengo el entendimiento para discernir qué significa eso, pero sé que es un tiempo. Pero vean, aquí viene la promesa, dice, pero si permaneces fiel, o sea, dice, si aún en medio de esa prueba, al medio de esa cárcel que tal vez hoy es tu cuarto del cual crees que no puedes salir, hoy es tu casa de la cual hoy estás pasando una situación de aflicción, hoy es el trabajo que estás hoy, dices, es que es el trabajo único que tengo y no puedo tener otro más, pero te dice otra vez el Señor, pero si permaneces fiel, incluso cuando enfrentes la muerte, escuchen esto, aunque enfrentes la muerte, Él nos dará la corona de la vida. Él dice, te daré la corona de vida. Y eso, díganme qué puede pagar eso. O sea, por eso que nos dice, aún en las pruebas económicas, aún en las pruebas de salud, que podría haber sufrimiento, aún en las pruebas de relaciones donde tal vez familias se destruyeron. Pero te dice el Señor, pero si permaneces fiel, si permaneces viéndome a mí y si permaneces reflejando el amor de Dios, acuérdense que también nos dice la palabra que somos luz. Y si permaneces haciendo que cada día brille más esa luz de Dios en ti. Pero aquí les recuerdo lo que vimos al principio, que nos decía otra vez, y lo vuelvo a poner aquí, que no basta con ser buenos, ¿sí? Que es que hoy en día hay muchas corrientes que te dicen, ay, es que el amor infinito, ay, es que el amor universal, ay, es que vamos a amarnos unos a otros, y todos tienen el mismo Dios. Esa es una frase muy común que se escucha en el mundo, de es que todos somos hijos de Dios. Como dicen, cualquier camino lleva a Roma. Pero os voy a decir, en Cristo no es así. Solo hay un camino que nos lleva a Jesús. Solo uno. Y es a través de su palabra y no solo de leerla y conocerla, sino de llevarlo a la acción, de vivirla todos los días y de que aún podríamos caer, pero Dios nos levanta y nos hace hacer cosas que jamás nos habríamos imaginado. Entonces, es tan grande el Señor. O sea, dense cuenta qué tan grande es. Y dice precisamente eso. No, no es que piense yo, sino que nos dice Dios. Dice, solo los hijos de Dios podrán escuchar mi nombre y van a poder escuchar mi palabra. Los que no son hijos míos no me escuchan. Y son aquellos que son necios. Es que, vean, hoy en día, y ahorita qué bueno que lo pusiste, Pau, hoy en día, ¿cómo saber si eres hijo de Dios? Si conoces a tu Padre, y es conociendo la palabra de Dios. De hecho, dimos hace unas semanas que nos hace ser hijos de Dios, pero es muy fácil. Primero es amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y el tercero es obediencia en Él. ¿Y cómo voy a obedecerlo? Pues conociéndolo. ¿Y cómo lo voy a conocer? En su testimonio. Es que les voy a poner un ejemplo que tal vez no sé si ya lo puse aquí o se lo he dicho a otras personas. Imagínate que tú, Pau, dejas como un legado. O sea, dices, yo aprendí esto en mi vida. Aprendí que debemos de ser así, así y todo esto. Lo escribes en un libro. Pero de pronto hubo personas que alrededor de ti
observaron cosas de ti. Dijeron, no, es que Paola era muy linda, muy buena onda, ayudaba, es una persona ejemplar. Pero otras personas observaron otra cosa y dijeron, no, Paola es así, 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 así. Pero al final, ninguna de las dos personas vivió lo que sabías que tú habías vivido. O sea, nadie va a venir a contarte lo que tú vas a contar. Y más si eres honesta y tú lo contaste con tu corazón. Entonces, ese testimonio que escribes en en ese libro es tu verdad. Entonces, díganme, ¿a quién le van a creer? ¿Al libro que dejó Paola directamente como su verdad o a lo que dijeron los demás de ella? A ver, pónganmelo. ¿A quién les vamos a creer? Exacto, quien lo escribe. Entonces, por eso, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que estamos haciendo la voluntad de Dios? Porque el libro que dejó escrito Jesús, a través de lo que vieron sus discípulos y a través de lo que también Dios les habló a cada uno de ellos, todo eso tiene concordancia. Y por eso dice la palabra de Dios, y esto lo dice muy fuerte la palabra de Dios, dice, no se dejen llevar de todo aquel que diga mi nombre. Siempre tenemos que todos, de hecho ahorita todo lo que ustedes estudien aquí, siempre vayan a estudiarlo ustedes personalmente, para que no sean engañados. Porque miren, aún les voy a decir esto, aún en las iglesias católicas, cristianas o de fe cristiana, hay engaño. Pero si Ujú. tú vas y estudias y Dios te empieza a revelar, te das cuenta de, oye, es que la palabra dice otra cosa. O sea, hay pastores, que sí se los tengo que decir, pastores que usan la palabra para enriquecerse. Sí existen, o sea, sí existen. No porque se diga que es un pastor significa que va a ser un hijo de Dios. Por eso la palabra dice también, y es muy fuerte eso que dice, tú echaste demonios en mi nombre, dijiste en el nombre de Jesús, pero dice Jesús, no te conozco. O sea, es algo muy fuerte, porque en realidad, ¿cómo es que Él nos conoce? Simplemente con el solo hecho de decir, Dios, yo estoy a tus pies, yo en ti confío y tú, que se haga tu voluntad. Es que se haga tu voluntad. Pero viene otra pregunta que algunos tal vez se van a hacer y es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Mi mamá me preguntaba mucho, ¿cuál es la voluntad de Dios? Esto que estamos estudiando. La voluntad de Dios hoy que nos está poniendo hoy es, aquí, en el primero mensaje de Efeso es, ámame a mí sobre todas las cosas, no importa que seas bueno y que hayas ayudado a lo que fuera, dice, ámame a mí primero. Y después, ¿qué nos dice? Ama a tu prójimo como me ames a mí. Claro, ¿verdad? Qué fuerte. Esa es la voluntad de Dios. Claro, Dios sabe que no es fácil, que no es como hoy Ana María ya recibió la palabra y pum, ya es amorosa con todos y se transformó increíble. O sea, no lo es así, es un proceso. Pero lo que sí les puedo decir es que hoy, por ejemplo, tú Ana María que está hablando de ti, estoy seguro que si te sigues alimentando en un año, vas a ser otra persona. Y aún personas te van a seguir criticando y diciendo, no, Ana María sigue siendo la misma. Pero tú sabes lo que Dios ve de ti. ¿Sí? Por eso aquí la palabra que ven en esta segunda carta de Efeso que dice, no nos dejemos escuchar por los otros, que aún, cuando habla de judíos, habla del que juzga, habla del el que critica, habla del que no está viendo toda la película. Entonces Dios nos está diciendo, no perdamos el tiempo con esas personas. Porque Él nos va a dar el galardón. ¿Sí, sí me van entendiendo a lo que ves? A veces perdemos mucho el tiempo diciendo, ay, no, es que esta persona no puede ser que no vea que yo soy buena o que soy bueno y que estoy haciendo esto y nos afanamos por hacerle ver a esa persona. Pero hermanas, hermanos, donde nosotros tenemos que estar afanándonos a que lo vea, es en Jesús. Si Él ya lo vio, ¿qué más? Ya no necesitamos a nadie más que lo vea. Él ve nuestro corazón. Y después, en su misericordia, Él revelará las obras buenas que ha podido hacer Él en ti. ¿Sale? Y entonces, déjenme ver aquí qué más pusimos. Al momento de morir se arrepienten. Sí. Es que Dios en su misericordia, aunque haya hecho tanto daño, pero si en el fondo de su corazón, en el último momento de su vida, se arrepiente de corazón. Es más, a veces yo le preguntamos al pastor, ¿y si nunca
conocieron a Jesús, pero de alguna manera tenían ese corazón en Dios de lo bueno, pero también sabían que existía algo superior, tal vez no sabían cómo se llamaba, pero lo llevaban. Dios también ve eso. Porque Ujú. imagínense a alguien que estuviera en medio de África, en medio de la nada, donde no llegara ninguna información, pero el Espíritu Santo aún puede llegar ahí. Y aunque no lo puedan describir de qué es, pero si obedece esa parte, aún así son alcanzados. ¿Sale? Entonces, em, ¿qué dice aquí? Entonces recuerden esto, y el versículo 11 que dice, todo el que tenga oídos para oír debe de escuchar al Espíritu. Pero vean, no es cualquier espíritu, Ujú. sino es al Espíritu Santo que Dios nos da. ¿Sí? Porque vean, en estas modas de la espiritualidad, pues es, yo soy espiritual. Pues sí, pues quien dice que los ángeles caídos son demonios y los demonios son espíritus. Tenemos que, por eso es que aquí es que ampliamos nuestra conciencia en estas, esta es la verdadera conciencia espiritual. La verdadera conciencia espiritual no es, nada más yo abro que el universo y tantas cosas y bla. La verdadera conciencia espiritual en Cristo es darnos cuenta que hay otros espíritus y que son caídos. Porque se van a dar cuenta, es bien fácil darte cuenta. Esos espíritus caídos que muchas veces se expresan en otras personas, están expresando orgullo y arrogancia. ¿Qué quiere decir? Que se creen las que todas las pueden y que se creen que ellas o ellos no necesitan de nadie ni de Dios. Ah, sí. Ahí te vas a dar cuenta que está un espíritu El contrario. botrón. Pero por otro lado, se van a dar cuenta dónde está el otro espíritu contrario. Cuando se siente la persona totalmente oprimida. O sea, el lado contrario es, el primer lado es el orgullo a todo lo que da, el no necesito a Dios, y el lado contrario es el miedo a todo lo que da, el estoy atrapada y no voy a salir de ahí. No puedo, no valgo, no tengo nada. Entonces, ambos polos nos hacen estar alejados de Dios. Tanto el hecho de sentirme totalmente que todas las puedo, como el hecho de sentirme que no puedo hacer absolutamente nada porque estoy devastado o devastada. Ninguno de esos dos polos. Entonces, cuando observemos eso, es porque falta. Acuérdense de mí de esto. En algunas canciones de las alabanzas de Dios se llama anemia espiritual. ¿Qué significa? Que le falta pan de vida. ¿Y qué significa? Que le falta conocer la palabra de Dios, que le falta alimentarse a esa persona de la palabra de Dios, porque dice que la fe viene por el oír, pero por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, observémonos y démonos cuenta qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ¿sale? Y vuelve a decir en el versículo 11 al final, dice, los que salgan vencedores no sufrirán daño de muerte. O sea, al final, la palabra aquí nos lo dice en el mensaje a la iglesia de Esmirna que va a haber aflicciones, que va a haber pruebas, que aún podemos entrar en cárceles, que hablamos de cárceles mentales. Pero Ajá. recuerden esto, y quiero que se lo lleven muy bien, pero dice la palabra, pero si permanecen fieles en mí, si aún así ustedes se permanecen fieles, aunque les quiten el dinero, aunque les hayan quitado casas, aunque hayas perdido la salud, aunque lo que sea, aunque se haya destruido tu matrimonio, lo que fuera, pero si tú permaneces fiel y te agarras y creces y te llenas de su palabra, Dios te levantará y te dará la vida eterna. Y la vida también maravillosa aquí en la tierra, porque puede ser tan bueno que te puede cumplir esos grandes deseos de tu corazón. Pero es si tú permaneces fiel en Él. Acuérdense, permanecer fiel en Él no es creer más en otros dioses, porque yo les he compartido el testimonio de mi mamá. Ella decía, yo amo tanto a Jesús y tanto, pero tenía aquí una virgen hinduista para la prosperidad, porque su maestro espiritual había dicho que era muy importante esa, para que le trajera dinero. Y por aquí tenía unas piedritas y unos triangulitos que según canalizaban la energía de no sé qué. Y entonces yo le decía, a ver, ¿no crees que en realidad no estás confiando en Dios y que tienes que poner tu fe en otras cosas para realmente hacerlo? Entonces ahí Dios nos va diciendo, a ver, y dice la palabra de Dios y con esto sé que vamos a cerrar, dice, donde está tu corazón, más bien, donde está tu tesoro, donde está tu tesoro,
ahí está tu corazón. Entonces, ojalá Dios quiera que nos permitamos que nuestro tesoro sea Él y que no sean las cosas que van a desaparecer de aquí. El dinero, lo material, las posiciones, la fama, lo que sea. Eso es efímero, se va a ir. Pero lo que no se va a ir es el amor de Dios que podamos atraer. Por eso en el Padre Nuestro que dice, venga a nosotros tu reino. Ese reino de amor, de compasión, pero también hemos visto que es de obediencia. Esa es la parte, créanme, es Ujú. complicada, pero ahí es donde decimos a Dios, ok Dios, sé que me estás corrigiendo. Ok, yo que se haga tu voluntad. O sea, si nosotros nos permitimos decir, ok, está bien, me doy. Pero a veces somos tan arrogantes que queremos seguir haciendo lo que queremos. ¿Y saben qué se va a denota de ahí? Y lo vuelvo a decir por esto. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, hagan muy bien, y aquí hagamos todos muy bien este examen de conciencia, donde digamos, a ver, ¿en dónde todavía no tengo esos frutos? Porque eso significa que Dios me quiere transformar. Me quiere transformar. Y es en tu oración, dile, hazme ver lo que no estoy pudiendo ver ahora. Porque eso se llama ceguera espiritual. Pero es un proceso, es un proceso. La buena noticia es que estás en el camino, estás comiendo del pan. Aquí, tal vez en videos, tal vez vas a la iglesia, pero sigamos alimentándonos todos, porque ahí es donde nos vamos a dar cuenta que realmente estamos en el camino de Dios, ¿sí? Y de hecho, en la Biblia tú podrías buscar, Pablo, literalmente, o sea, y lo puedes hasta buscar hoy con la inteligencia artificial. Ponle en la Biblia qué parte de la Biblia muestra las cualidades de los hijos de Dios. Y te va a llevar tal vez a Efesios, hay varias partes que habla de eso. Y así es como tú empiezas a llevar. Pero acuérdense, ChatGPT no va a sustituir nunca estudiar la palabra de Dios tú personalmente. Tal vez te lleva al versículo, tal vez te lleva a la forma, pero la interpretación y todo, tú debes de ir a estudiar, a leerlo. Y también sepan que hay procesos. Yo al principio que empecé a leer la palabra, créanme que no leí Apocalipsis, porque no lo vas a entender, a menos que alguien te lo explicara. Pero por eso les vuelvo a recordar, siempre empezar por Mateo. Las Mateo. bienaventuranzas. Créanme, háganse un examen de conciencia de cada una de las bienaventuranzas. Y se van a dar cuenta que si no, es como si fueran palomitas. Es decir, ya pasé el examen de las bienaventuranzas. Ujú. Con eso, nada más llevándolo aplicado, realmente nuestra vida se transformaría. Yo sé que Dios a mí me está como revelando esa parte de hacerme un examen de conciencia sobre las bienaventuranzas. Y de ahí es donde sabemos, eso nos va a ayudar a crecer. Pero bueno, entonces, pues bueno, esa es la palabra de Dios. Quiero que le demos un aplauso a nuestro Dios por siempre ser tan bueno, tan misericordioso y tan maravilloso por lo que nos da. Y que aún, vean, o sea, aquí nos está dando esta palabra. No es suficiente con ser bueno. Y también, a pesar de que estés sufriendo, a pesar de que estés caído económicamente, lo que sea, sabemos contra quién estamos luchando. No es contra la crisis económica, no es contra tu vecino o tu competencia, es contra un enemigo que sabemos quién es. ¿Y cómo le vamos a ganar la batalla? En espíritu y verdad, o sea, en palabra, en oración, en adoración, en llenarte cada día de esa palabra, para que lo que más abunde en tu mente, en lugar de miedos y pensar cómo vas a pagar eso o cómo vas a salir de esa enfermedad, lo que más abunde en tu mente sea la palabra de Dios y que sepas que eso te llena y que eso es real. ¿Sale? Pues que Dios los bendiga mucho a cada uno de los que están aquí. Espero que Dios haya revelado un gran mensaje a través de esta palabra que a veces es un poco incómoda, pero también es muy maravillosa porque también nos da un gran aliento. Y yo siempre les digo, o sea, si algo todavía no sucede en tu vida, es porque Dios quiere hacer algo maravilloso en ti. Pero no se trata nada más de mantenerme parado y decir, Dios, ojalá algún día me saques de esto. Sino se trata de tomar acción, agarrarte tú con valentía y ponerte a aprender lo que Él dijo para estar realmente en su presencia. ¿Sale? Entonces, no hay otra fórmula, créanme. Después de conocer tantas personas, coaches, lo que fuera, no hay nada mejor enseñanza que la enseñanza de Dios directamente. ¿Sale? Entonces,
Pues no sé si alguien quiere que oremos por alguien de aquí en específico o quiera testificar algo que hoy Dios le revela como grupo. ¿Todo bien? Ana María, ¿tú quieres compartir algo? Sí, pero, ay, digas. Adelante. Aquí están haciendo una pregunta interesante. Dice, solo me queda con la duda, ¿qué pasa con las personas que se les hizo mucho daño? Con la duda de qué pasa con las personas a las que se les hizo mucho daño. O sea, ¿te refieres, Claudia, de las personas que tú le hiciste daño? ¿A eso te refieres? No, Fer, muchas gracias. En la pregunta que te había comentado era, estoy consciente de que Dios es maravilloso y es muy generoso y que la persona que dañó mucho y si se arrepiente con fe y de corazón, Dios lo va a perdonar porque es muy amoroso. Pero esa persona, a todo el daño que le hizo a las otras personas, ¿cómo pueden sanar esas personas todo ese daño? Y lo comento porque leí un libro hace mucho tiempo, no recuerdo el nombre del libro, pero hablaba de la época donde para conquistar terrenos y todo había matanzas, violaciones, etcétera. Y llegó el momento de su muerte y se arrepintió, pero y una persona preguntó, ¿y qué pasó con todo el daño que se hizo? Entonces yo puedo hacer todo el daño y al final, cuando ya me esté muriendo, cuando cancelado, Mm. Dios me va a perdonar. Pero y entonces todo el daño que se le hizo a la persona, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se va a compensar todo ese daño? No sé si me estoy explicando. Sí, 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 te entiendo. Es una pregunta interesante. Pues mira, y algo que es que por eso Jesús es nuestro ejemplo. O sea, imagínate, Jesús, cuando él es el rey de Herodes y todos ellos, esa milicia que mataban a diestra y siniestra, que estaba todo eso. Y él aún se permite que haga pues, todo lo que pasó él. Y aún en el momento antes de su muerte, le dice a Dios, le dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, esa parte es algo increíble, porque tal vez nosotros humanamente vamos a decir, pero yo veía, claro que sabía que estaba dañando, claro que sabía que me lo hizo con toda la intención, pero les prometo, y esto es algo que Dios sé que en algún momento lo va a revelar, todo aquel que nos haya hecho daño, en verdad no tiene ni idea de lo que estaba haciendo. En realidad, reaccionamos con respecto a nuestras heridas, porque si supiéramos lo que estuviéramos haciendo, créame, bueno, hay gente que podría sí saber que sí está haciendo lo que está haciendo, pero el resultado de esas personas que creen que es pecado, es muerte y es no estar en el reino. Podríamos llamarlo irse al infierno, no lo sé. Pero por eso es que al final, y este es un mensaje para todos, nosotros no tenemos esa capacidad para juzgar. Ninguno. O sea, podemos decir, sí, dañó lo que fuera, pero el que va a juzgar va a ser el Señor. Por eso no nos preguntemos de, sí, es que ¿por qué hizo? ¿Lo va a pagar? ¿No lo va a pagar? Eso déjenselo a Dios. Eso no te corresponde. Lo que te corresponde es, o lo que nos corresponde es trabajar en cada uno de nosotros haciendo la voluntad de Dios. Y ahí es, o sea, Dios permite que esto pase porque estas personas, las que dañan, son utilizadas por Satanás. Porque Satanás es el príncipe de la mentira y Satanás quiere venir siempre a dividir y destruir. Posee a las personas por momentos o por mucho tiempo. Y cuando eso pasa, Dios permite que sus hijos podrían ser heridos. ¿Pero para qué? Para ver el amor y la gran misericordia que tiene nuestro Dios. El que después nos toma y sana nuestras heridas es Él. Entonces no se trata tanto de si el verdugo hizo o no hizo, sino se trata de que cada uno de los que estamos aquí, en el momento que Dios nos habla, saber que es su voz, que eso es lo que dice la palabra, que solo sus hijos podemos escuchar su voz y seguimos su camino. Entonces ahí nos toca, porque aquí les apuesto, no hay nadie que no hayamos sido heridos por alguien
Y por eso la semana pasada recordamos lo de la prostituta que decía Jesús cuando le iban a lanzar la piedra a la prostituta, que dijo, a esa tenemos que apedrearla. Y dijo Jesús, pues que tire la primera piedra, quien esté libre de Esté libre de pecado. pecado. Entonces, son sus enseñanzas. Entonces, por eso, recuerden, no juzguemos, hagamos lo que nos corresponde y si está esa herida, Dios la va a sanar. O sea, yo sé, humanamente vemos la justicia de este mundo, ¿no? De si lo hizo, que se vaya a la cárcel y que esté ahí, que pague todo lo que hizo. Pero ese es el pensamiento del mundo. En el pensamiento de Dios, de Jesús, es aún así hacer misericordia, para que Dios le revele la verdad a esa persona y que se arrepienta. Es otro nivel. O sea, sé que no lo hacemos de un día a otro, pero al menos ir como abriendo esa puerta, decir, a ver, Dios, no entiendo si Él me dañó tanto, pero lo dejo en tus manos. Y tú eres el que juzgas. Eso estamos, yo creo que todos aquí en acuerdo. Dios Mm, es el que juzga. Nosotros podríamos alcanzar a ver parte de la película, pero Él ve todo. Entonces, es mejor que nosotros no nos metamos en eso, porque si no seríamos como esos judíos que juzgan. Y lo hemos sido, por eso digo, que tira la primera piedra quien no lo ha hecho. Todos hemos juzgado y hemos criticado y hemos lastimado. Y a veces, es que aquí es donde quiero también como que por algo está esta pregunta, a veces puede ser algo que tú dices, pero yo ni le dije nada. O sea, yo nada más ahí dije dos, tres cosas. Pero imagínate que con esas palabras tocaste la herida más fuerte de esa persona. Tocaste la herida, como dice, tocaste la fibra de la herida que le dolía más. Para ti, tal vez esa palabra no era nada, pero tú tocaste esa llaga. Entonces, y dices, ¿por qué reaccionó así? Porque no conocemos la herida que está detrás de la otra persona. O no se conoce la herida que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, por eso, recuerden eso. A veces podemos decir, yo no hice nada, pero en realidad no era tu intención, pero se utilizó una palabra que hería al otro. Entonces, por eso al final es eso. Hagamos misericordia y pide, porque no les ha pasado por el otro lado esto que tú dices, es que no dije nada. Y la otra persona devastada. Dice, es que me hizo menos, no sé qué, tal. Y otras personas dicen, pero no le hizo nada. Pero es porque tocó esa herida. Y entonces aún así Dios sabe tu intención. Y Dios sabe que si no fue en tu intención eso, tú puedes buscar reconciliar aún así, pero ya eso no te corresponde a ti. Dios lo hace. Si no, imagínense, o sea, no podemos jugar a hacer lo que hace Dios. Dios revela, Dios juzga. Lo que nos toca a nosotros es dar lo mejor de nosotros y hacer lo que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Sabe? Claro. Ese es como va a ser la palabra. Sé que no es fácil, pero va por ahí. Por paz y por tu alma. Es por ti y por los que están alrededor de ti. ok, gracias, Fer. Un gusto. ¿Alguien más que quiera orar? O, bueno, aquí dice, si una persona lleva una vida recta y otra no, y al final ambas irán al reino, si se arrepienten, sí. Es que por eso no piensen en como con esto. Si todavía no tienen como esa comprensión, créanme, no se afanen con eso. Simplemente enfóquense en lo que hoy Dios puso. Ama a Dios sobre todas las cosas, ama al prójimo. Ustedes no se preocupen si quién va a ir al reino, quién no. Preocúpense por ustedes, porque lo que cada uno es, yo voy a ir, mi familia va a ir. O sea, estamos haciendo lo que es la palabra. Y al final, es que vean, Dios va a hacer misericordia. Aún del peor de los humanos, si se arrepiente, va a ir con él. Y gloria a Dios, que es que quiero que lo vean así. Gloria a Dios porque un alma se salva, aunque haya sido la peor. De hecho, hace unas semanas hablamos de la vida de Saulo, que era el mayor perseguidor de la iglesia y el que más mataba a gente de Jesús. Pero aún así él, el asesino, o sea, porque era un asesino, Dios lo toma y lo transforma. Y de esa transformación sale Pablo, el apóstol Pablo. Y todo lo que él hizo, que dio su vida entera para servir a Cristo. Entonces, no sabemos lo que puede hacer en cada uno de nosotros o lo que puede hacer en la otra persona. Por eso, mejor mandemos bendiciones, veamos lo bueno y lo demás dejémoselo a Dios. De verdad, como dicen, justicia de Dios, Él la va a hacer. Enfócate en ti.
Pero voy a finalizar con esto, como dijo la palabra de hoy. Pero si permaneces fiel, aún en medio de las injusticias, aún en medio de que dices que Dios no responde, ¿por qué esa persona le está yendo bien a mí y a mí no? Tú permanece fiel y no te enfoques en nosotros. Enfócate tú con Dios. Y cuando te das cuenta, cuando te van a dar cuenta, ustedes tendrán el galardón de cosas tan bellas que tal vez las otras personas lo único que se quedaron fue con lo material, con otras cosas que se van. Entonces, enfoquémonos por él. ¿Sale? Alguien más que quiera que oremos por ella o que estamos hasta aquí? Pues estuvo interesante hoy la palabra y gracias por esas preguntas porque nos ayudan a todos a ir viendo y ir cambiando nuestra forma de pensar y sigamos estudiando. O sea, créanme, es incómodo, no son preguntas fáciles y no son respuestas que tal vez quisiéramos escuchar. Por eso les digo, muchos libros de autoayuda van a ser ayuda, pero no hay ayuda superior que la que viene de Dios. Y esa está en este libro, no hay otro. ¿Sale? Por eso, siempre cada libro que lea, tenemos que pasarlo por la palabra de Dios. Porque si un libro te dice, no, es que lo principal es que tú vivas tu vida como tú quieres. Y eso es lo que te va a dar la libertad. Porque dentro de tu corazón están todas las respuestas. Cuidado, porque eso no dice la palabra de Dios. Porque el corazón es engañoso. Con esto cierro, por algo lo estoy diciendo. Un corazón herido va a actuar bajo un corazón herido, porque está herido. Entonces sus pensamientos, su forma de hablar va a actuar con respecto. Entonces, lo que siente que es bueno para esa persona, no lo va a llevar a Dios, porque está en base a un corazón herido. Pero un corazón que Dios está sanando, que Dios está transformando, va a llevar a Dios. Así. Por eso muchos dicen, sigue tu corazón, sigue tu intuición. Pues cuidado si en la fórmula no está Dios, porque eso puede ser lo que te lleva a la muerte. A la muerte literal o a perderte a ti mismo. Ya lo vivimos muchos aquí, por algo estamos aquí. Entonces, seguir esto. Y no es por miedo de que Dios nos desampare, sino es por su amor. ¿Sí se dan cuenta? Es diferente hacerlo por amor, hacerlo porque te obliguen o hacerlo simplemente porque lo tienes que hacer. ¿Sale? Entonces, pues vamos a terminar con una oración. Si alguien quiere que oremos por algo específico, pero si no, oremos por toda la palabra del día de hoy. Así que cerremos nuestros ojos. Vamos a decirle a Dios, amado Dios, gracias. No teníamos ni idea de qué tenías preparado para nosotros hoy, pero hoy tu palabra es muy clara. Tu palabra nos lleva a primeramente siempre verte a ti y que se exprese ese amor hacia ti y hacia los demás. Hoy nos has revelado con quién debemos de todavía crear más amor, con quién podemos ver las cosas de una manera diferente, con quién podemos transformar nuestro entendimiento para que se exprese más amor dentro de nosotros. En ese momento, cada uno de nosotros nos arrepentimos, si así lo decide cada uno, de haber pensado de esa manera, de haber juzgado de esa manera, porque declaramos, Padre, delante de ti, de que tú eres el único que juzgas. Tú eres el único que vas a dar, tú eres el único que da vida y que quita vida. Tú eres el único que puede dar vida eterna y que puede hacer lo que sea. Así que mi Dios, te cedemos ese control, porque nosotros no somos nadie para juzgar a nadie, porque también nosotros hemos sido pecadores y también nosotros hemos dañado, pero hoy nos arrepentimos si hemos dañado a unas personas en específico, si hemos hablado mal de algunas personas. Hoy, Padre, nos arrepentimos porque tú hoy nos dijiste quién es. Así que, Padre, quita de mí esos pensamientos, quita de mí eso que está en mi corazón, sana mi alma, porque dice tu palabra que lo que sale de mi boca procede de mi corazón, que de mi corazón salgan palabras que tú pongas, mi Dios, porque humanamente yo me voy a equivocar, humanamente siempre voy a hacer lo contrario, pero en tu Santo Espíritu, por eso hoy tu palabra decía, en espíritu, en el Espíritu de Dios, ustedes lo podrán hacer diferente. Y que aun que si alguno estamos pasando alguna prueba, tú estarás con nosotros y no nos dejarás, porque tú nos dijiste que no tengamos miedo. Así que nosotros nos aferramos y nos dijiste, permanezcan en mí.
Así que mi Dios, yo te pido que todos los que están aquí hasta este momento, ayúdanos a poder permanecer en ti y a llenarnos más de ti y a estar más en profundidad de ti, de saber que si solo estamos contigo, lo tenemos todo. Así que mi Dios, gracias, bendice la vida de cada uno de los que están aquí, dales ese aliento de vida, dales esa fortaleza para que se puedan levantar de cualquier situación que estén pasando y que sobre todas las cosas, que si están en una cárcel mental, Padre, yo te pido que en el nombre de Cristo Jesús los liberes, nos liberes de esas cárceles y que nos hagas saber que contigo podemos salir y contigo podemos avanzar. Así que te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Pues qué maravilla. Un aplauso al Señor también por estar aquí y que aunque estamos a la distancia, cada uno de los que están aquí, pues ya saben todo el amor en Cristo y sigamos aprendiendo. Como siempre, el próximo miércoles nos vemos en la siguiente estudio, porque es una forma de Dios que se está expresando diferente y sobre todas las cosas comprometámonos. Si hemos estado aquí miércoles con miércoles, sigamos en el proceso, porque dense cuenta cómo Dios nos está llevando como a una continuidad. No sé cómo lo hace, de verdad yo les puedo decir, no hay un plan, solo yo le digo a Dios, hagamos tu voluntad y el plan que tú quieres. Y sé que nos está llevando a cosas bellas, ¿sale? Y también otro que siempre les digo, la palabra que hoy Dios les haya dado, sea una revelación, compartan en el grupo de WhatsApp. Porque ustedes no saben eso que, por ejemplo, hoy Pau, eso que preguntaste y si hoy Dios te reveló una respuesta, o a Liliana, o cualquiera de ustedes, pónganlo ahí en el grupo. Porque alguien de pronto podría tener esa misma y de pronto decir, ok, ¿respondieron eso? Voy a verlo. Y a través de eso Dios empieza a manifestar. Ustedes son parte de la obra. Cada vez que hacen eso, testifican y cada vez que también están aquí y comparten. ¿Sale? Esa es la idea. ¿Sale? Entonces, si gustan prender sus cámaras para grabar aquí el video de cierre de hoy. Y pues adelante a salir de esas cárceles. Cada uno tenemos esas cárceles mentales, pero solo Cristo nos puede liberar. Y sí se puede de la cárcel que estemos. ¿Sale? Entonces, aquí estamos, finalizando aquí este estudio. Un saludo a todos, gracias por estar aquí, gracias por darse la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y que Dios siga revelando y que primeramente Dios, cada uno de los que estamos aquí, seamos un testimonio vivo de lo que la palabra de Dios hace en cada uno de nosotros. Así que Dios los bendiga y que pasen un extraordinario día y acuérdense, Él está con nosotros, aún que ahorita habrá pruebas, aún que ahorita estemos en una especie de una cárcel. Pero, ¿qué dice? Dice, por eso lo estoy repitiendo tanto hoy, permanezcamos fieles. El que permanezca fiel podrá ver las maravillas. Aunque todo se vea así, penumbra, permanezcamos fieles. Porque aún así siempre está su luz, siempre está su luz. Así que les mando un abrazo, Gaby, qué bueno que estás por aquí, Andrea, Liliana, Clau, que Dios los bendiga, Pau, y a testificar lo que les llega, aunque sea algo así simple, pónganlo en el WhatsApp. Para Dios, no me mencionen ni a mí, a Él, es su palabra, no es mía, yo no inventé esto, es Él, ¿sale? Entonces, que Dios los bendiga. Cuídense. Bye bye.